Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Vox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria y en esta ocasión contamos con una joven escritora consolidada ya, quien nos viene a presentar su libro, tercer libro, por cierto, titulado Olvidé decir tu nombre. Soy Cecil Cibades y damos voz por tercera ocasión a nuestra querida invitada Natalia Villafaña. Bienvenida hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, mi querida Nati? Ay, muchas gracias. Estoy muy bien, muy bien. ¿Y tú? Yo encantado de tenerte aquí ya por tercera ocasión y bastante impresionado de lo que leí, fíjate. Ahora sí, hay mucho Muy que bien. decir. Hay mucho que decir. Pues empezamos. Bueno, quienes no conozcan a Natalia Villafaña, esta es su tercera presentación aquí en el programa, cosa que nos da muchísimo gusto contar con ella. Hablamos en aquella ocasión ya de Navi, de Amartya, que por cierto aquí entre nos es uno de mis programas favoritos, porque hablamos de cosas bien interesantes, no sé si lo recuerdes. Sí, Y ahora sí, lo recuerdo presentamos, muy bien. sí, 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 bastante intenso. Y ahora presentamos Olvidé decir tu nombre. Bueno, si gustan saber más de detalles de su vida, así como de los demás libros aquí presentados, los invito a que escuchen los anteriores podcasts, cuyos enlaces dejaré en la descripción o al final del programa. Aunque también pueden ingresar en la página oficial de Unbox, donde encontrarán más detalles al respecto. Pues sin más que decir, me queda Nati, pues iniciamos. ¿Qué te parece si ya hablamos del libro? Hay mucho que decir. Pero antes Sí. aclaro algo. Muchas de las cosas que uno te puede preguntar, mi querida Nati, tu mismo Ujú. libro responde en los diferentes apartados. Por ejemplo, en el prólogo, nos cuentas los motivos por los cuales escribiste y además toda esa parte formativa ahí la encontrarán. Pero no le vamos a hablar de todo esto a quien nos escucha, ¿no? Léanlo, léanlo. También podrán encontrar alguna información en la parte de la biografía del autor. También expones muchas cosas interesantes sobre tus intereses y tus motivos, ¿no? En suma, es un libro lleno de información, de datos personales. Yo diría que es un libro muy íntimo. Y hablemos de la intimidad. ¿Desde cuándo empezaste a escribir este libro? Siento que por el discurso narrativo que tú manejas fue por etapas, o me equivoco. Yo así lo sentí. Cuéntanos, Sí. cómo comenzaste a escribir este libro? Uy, este libro yo creo que ha sido de los que más trabajo me han costado. Empecé a escribirlo en mayo del 2022 y la verdad fue todo un viaje poder hacerlo. Eh, en momentos sentía que más bien estaba sirviendo como de un diario personal, como que me metía tanto, ¿no? En la misma narrativa del personaje. Y siento que fue creciendo esta historia conforme yo también iba aprendiendo más cosas. También soy psicóloga, entonces tuve la oportunidad de trabajar en un centro de adicciones y siento que eso se notó mucho también en la narrativa, pero tuve que dejarlo muchas veces. O sea, es un libro que se lee rápido, sí, y yo creo que en otras ocasiones he hecho libros tal vez que con la estructura es más compleja, ¿no? Como Amartya, en donde tenía que acomodarlo para poder leerlo de diferentes formas. Y este en teoría debería ser más sencillo, pero no sé, en muchos momentos me resultaba tan abrumador que lo abandonaba un rato. Y hubo un momento del 2023, de varios meses, en donde estaba segura de que el libro no iba a salir porque yo no podía ya continuar con la narrativa. Entonces, fue todo un proceso, fue desde 2022 y lo terminé apenitas en diciembre de 2023. Y fíjate que se nota, por eso te comento esto, se nota cómo es que se va desarrollando, vas creciendo y vas desarrollando tu personaje de tal forma que uno se puede dar cuenta y es bien interesante, ¿no? Porque
Bueno, para aquellos que nos gusta leer, nos clavamos mucho en la textura, como popularmente se dice, y detectamos eso. Ujú, Y está súper interesante. Y de la estructura ya vamos a hablar, mi querida Nati, porque hay muchas cosas que, que preguntarte. ujú. Para quienes nos escuchan en este momento, ¿de qué trata tu novela? Algo así sucintamente. Mi novela va sobre un pintor que se llama Aarón Chávez y básicamente no diría que es una novela rosa porque no es del todo romántica, pero sí quería representar sobre todo la lucha de las personas que sufren con diversas enfermedades de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, pero también enfermedades como las adicciones, ¿no? Y esto es bien interesante porque aquí sí hay momentos en donde se narra una historia de amor, pero lo interesante para mí es que esta cosa que se interpone, a diferencia de en mis demás narrativas, no es otra persona, no es la distancia, no es, es algo más complejo, es algo que está dentro de la mente de la misma persona. Y ahí está difícil. Yo quería darle luz a las enfermedades de salud mental, pero también algo interesante que quería hacer era mostrar el mundo del arte, ¿no? Qué tan complicado a veces también es desarrollarse dentro de los mismos y este debate, ¿no? Donde a veces es de soy artista porque, no sé, tengo problemas de salud mental o, no sé, como esta serie de preguntas, ¿no? O más bien estos problemas con los que estoy trabajando y demás, los convierto a arte y me ayudan a sanar un montón de dilemas que quería tratar, pero básicamente es la historia de Aaron luchando contra su mente, luchando por el amor, pero sobre todo por el olvido, ¿no? Este terror tan enorme que creo que muchos artistas tenemos. Fíjate que es una novela donde pones sobre la mesa un tema muy complejo de ver, analizar y entender desde el punto de vista del personaje quien lo vive y también de quienes lo rodean, ¿no? Porque no solo es el personaje, sino son a Sí. quienes su entorno, ¿no? Porque es un, ¿cómo decirle? Es compartir la vida del personaje principal Ujú. con su entorno y es bien interesante. Eh, en la biografía que acompaña este libro se lee lo siguiente, cito, después de años de anticipación, Natalia presenta su tan esperada primera novela, Olvide decir tu nombre, que busca arrojar la luz sobre los problemas de salud mental y adicciones que a menudo pasan desapercibidos, ¿no? Y ciertamente muchos podremos decir que tenemos siempre, todos tenemos eh, cierta cosa que nos puede mover por dentro, ¿no? Pero hay alguien que no nos puede manejar, ¿no? Y lo Ujú. expresa de una manera que a veces no lo notamos, ¿no? Que a veces nos pasan advertidos y pum, hace erupción el volcán, ¿no? Entonces está bien interesante. Y quiero felicitarte cómo es que tú asumes el papel eh, cuando escribes en primera persona como Aarón, cómo asumes esa personalidad y desfogas, ¿no? A través de él. A mí me gustó mucho cómo asumiste esto. Dime una cosa, ¿qué tan difícil fue asumir esa personalidad? Fue muy, muy difícil porque, para empezar, es la primera vez que yo narro desde la perspectiva de un hombre. Exacto. Entonces, era bien difícil porque había momentos en los que sabía que tenía que ponerme bien en su piel, en su Mm. situación y responder de una forma en la que yo propiamente no lo habría hecho, ¿no? Era muy complicado porque me lo dijeron muchos lectores, ¿no? Que había momentos en los que tenían ganas de arrojarle algo en la cara a Aaron por cómo reaccionaba. Y a mí también me pasaba. Me pasaba también que lo estaba escribiendo y yo decía, ay, es que esto no, pero era lo oportuno en ese momento. Y eso era un reto, pero creo que emocionalmente lo más complicado era hablar de estas cosas que duelen, porque, digo, al final de cuentas, quien lo lee creo que pasa un día o dos en la piel de Aaron Chávez y ya lo que permanezca depende de cada quien, ¿no? Pero yo estuve cerca de un año y meses con, con esta narrativa y a veces sí llegó un punto en el que yo sentía que la perspectiva que se estaba forjando
este personaje y en la que yo me tenía que meter, estaba afectando ya mi vida en general, como que de pronto, digo, nunca me había pasado escribir en primera persona algo tan crudo, pero me pasaba que tal vez era un capítulo en donde estábamos hablando de sentirse solos y de alguna manera también empezaba yo, cuando lo estaba editando o lo que sea, ¿no? A sentir las cosas tal vez de una forma más drástica y empezaba a hundirme, ¿no? En este sentimiento junto con él. Por eso fue muy complicado y la verdad es que siento que yo tuve que, no a raíz de eso, pero en ese inter, cambié de psicoterapeuta y empecé con medicación psiquiátrica. Y creo que si no hubiera tomado esas decisiones, tal vez no se habría llevado de una forma correcta este libro, porque sí, es muy fácil dejarse llevar por este tipo de creencias tan catastróficas. Y Ujú. era muy extraño como algo que no existe, como un personaje, estuviera ya tan metiéndose dentro de este sistema de creencias, ¿no? De la forma en la que se percibe la vida. Ujú, ujú. Y es que, insisto, lo lograste bastante bien porque llega un momento en que sí llegas a decir, ay, Aaron, ay, ¿por qué haces esto? O sea, Sí. si uno como lector te cansa, ¿no? Ahora imagínate Ujú. tú como escritor, ¿no? Que tienes que desarrollarlo, que tienes que llevarlo. O más bien, yo creo Sí. que por suerte tuviste a bien tomar esa decisión de pedir ayuda o apoyo más bien para terminar el personaje, porque si no, yo creo que te hubiera arrastrado. Y No, así, sí, y era muy importante para mí porque, ay, híjole, yo tenía, desde que escribí el segundo capítulo, tenía muy claro cuál iba a ser el final ujú, y muchas veces quería no tomarlo. O sea, decía, no, 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 podemos cambiarlo, pero también mantenerme firme a la importancia de ese final y la congruencia del mismo personaje era difícil, ¿no? Como que a veces uno quiere ser buena onda y decir, ¿y si lo cambiamos y hacemos un nadie aquí con Aarón, lo mandamos al extranjero a ser feliz? sí, 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 qué interesante, porque fíjate que también este coraje, yo me puse en la piel de las personas que en la vida real padecen este tipo de situaciones, ¿no? En la piel de las personas que tienen una persona que está sufriendo, que también vive ese tipo de situaciones y que de un momento a otro ya no sabes qué hacer, ¿no? Y que lo único que Ujú. haces es enojarte. Eso fue lo que me sucedió cuando estaba leyendo, ¿no? Eh, la gente que no tenemos esa capacidad a veces de ver más allá y poder ayudar, lo único que tenemos es el enojo, la molestia. Ay, ya me chocó, ya me enojó. Y actuamos, ¿no? Por eso digo que lo lograste bastante bien, eso me gustó muchísimo, porque yo también Muchas gracias. lo viví. Y te felicito, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Oye, y el título a mí me llama mucho la atención. eh, y eso nos lleva a pensar en lo siguiente, porque alguien en algún apartado de la novela dice que soltar y quedarse con lo que uno quiere, eso es no olvidar, sino más bien soltar lo que uno no quiere o quiere. Aunque Ujú. resulta contradictorio el título a lo que se pretende escribir, es decir, no se quiere olvidar, por esa razón se escribe, pero al hacerlo el Sí. título, para hacerlo, el título lleva una sentencia de olvido. Me resulta un poco Ujú. ambiguo. Explícame esto, por favor. Ayúdame, por favor, Nati. Sí, no, yo, por ejemplo, ay, estoy aquí eligiendo mis palabras para no meter un spoiler, pero uno de los puntos importantes al menos es que yo estudiaba el efecto de las benzodiazepinas en la mente y casi siempre provocaban fallas en la memoria. Y esto estuvo muy interesante porque tuve la fortuna de poder estudiar estos procesos de una forma más completa con un grupo de psiquiatras, ¿no? Y de médicos. Sobre todo uno de mis compañeros dentro del centro, que era doctor, se llamaba Kevin, me sirvió de un montón de ayuda, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, Aarón tiene una mente de una persona que ha estado consumiendo estas sustancias durante mucho tiempo. Lo normal sería que olvidara muchas cosas y sí lo hace.
en el libro llena espacios con su perspectiva y podemos darnos cuenta después con lo que dice alguien más o lo que sea. Ujú. Pero, pero todo lo que pasa con Mar no lo olvida. Pero no lo olvida nunca, 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 nunca. Y yo creo que parte de los miedos que tiene Aarón, que son los que lo mantienen muchas veces aferrado a cosas, es el olvido, ¿no? Es el mantenerse vigentes, el mantenerse ahí, el estar constantes, porque tienen mucho miedo. O sea, él quiere ser el mejor pintor, él quiere ser el más destacado artista, pero para significar algo para alguien, ¿no? Y tal vez no para las personas que lo conocieron, pero va mucho en este rollo de Van Gogh, ¿no? En un hombre que recibió reconocimiento después de su muerte. Tal vez que así tal haya valido la pena aguantar tanto sufrimiento, el haberse quedado mucho tiempo aquí en la vida, ¿no? El decir, voy a ser recordado y tal vez en algunos años vas a ser recordado con amor. Y el punto como más sencillo también es que Aarón, cada que puede, habla de Mar y la llama por su nombre, porque hay una razón poética también, ¿no? Ujú. Hay una inmensidad con ella misma y por otra parte, Mar en ningún lado en ningún momento más bien del libro llama a Aarón por su nombre. Solamente en una ocasión lo llama por su apodo, pero Ujú. nunca lo llama por su nombre. Y a mí se me hacía importante porque en algún momento escuché que nosotros no, cuando no hablamos o no decimos el nombre de las cosas, a veces les restamos importancia en nuestra cabeza. Entonces, para mí, la forma en la que Aarón vive las cosas es como si él creyera que no es significante para nadie, como que es una persona que ocupa un lugar secundario cuando en realidad es todo lo opuesto. Ujú. Ya, ya, ya. Me queda perfectamente claro, definitivamente. Oye, y esto del olvido, ¿cómo lo asumes, cómo lo asumes en tu vida personal? Porque cito en el prólogo, dice, olvidé decir tu nombre, es una, desde luego, lleva una dedicatoria personal a tu madre, tus hermanas, a tu abuelita, y cierras con una frase que me gustó mucho. Dice, cito, olvidé decir tu nombre no es más que una triste carta de amor para todas las personas que nos rehusamos a olvidar. ¿Qué tan biográfica es tu novela? Ay, yo diría yo podría decir que tal vez un 100%, pero, o un 90%, porque Ujú. muchas cosas están dramatizadas, obviamente, como Claro. para que queden con la narrativa, pero me parece que la base, y la base es Aarón. Yo siento que sí viene ahí, es tal cual una parte de mí, un horrocrux. Vaya, qué interesante. Y sí, para mí es muy difícil, por ejemplo, ahorita creo que estoy un poco más en paz con ese tema, pero para mí el olvido es una cosa terrible y no la había tenido en conciencia hasta que en el año 2021 justamente fallece mi abuelita y unos meses después un amigo cercano, Ujú. son Consuelo y Raúl. Y nunca había pensado en el olvido, o sea, estaba como tan inmersa en cualquier otra cosa que no sé, en la muerte trae de la mano como a veces al olvido. Ujú. Y yo me aferraba mucho a esto, ¿no? A, por ejemplo, conservar cosas de mi abuelita, al seguir a lo mejor viendo mensajes de mi amigo y no olvidar, porque sentía que estaba faltando el respeto, el cariño que había sentido por ellos. Y yo, claro que después empieza a perder un poco con el tener esta resistencia a la aceptación, ¿no? Ujú. Pero por eso mismo quería, en la novela, quise regresar a los 2000, ¿no? Y cómo esta persona vive mucho tiempo en el pasado, porque creo que muchos de nosotros, que nos cuesta dejar ir lo que ya sucedió, seguimos regresando, ¿no? A esos momentos en donde fuimos felices para no olvidar. Ujú. Y, y por otro lado, ya cuando se tiene la aceptación, el olvido creo que también
tiene un papel importante, pero también para crecimiento, el no olvidar, Claro. el, el decir, por ejemplo, hay veces en las que algo nos fragmenta muchísimo el corazón y nos duele el alma. Y a Ujú. veces decimos, ay, ojalá me borraran la mente, me pusieran acá un programa y demás, pero, pero el no olvidar también desarrolla un papel importante porque construye en quienes nos vamos a construir, sí, a convertir nosotros mismos. Ujú, Entonces ujú. es bien complejo el rollo del olvido. Definitivamente. Y ahorita acabas de expresar justamente la estructura de tu libro, justamente, ¿no? Porque Ujú. son esas fechas saltadas a las cuales es la rememoración, ¿no? De cuando él comienza o nos cuenta cómo fue que empezó a dibujar, ¿no? El motivo, la abuelita, fiesta de Año Nuevo, o sea, son esas rememoraciones que en lo cual el personaje nos lleva, ¿no? Va y viene, ¿no? Hacia esta estructura de tu novela, ¿no? ¿Cuál Sí, fue ese motivo y no a través de una narración cronológica? ¿Por qué la decidiste hacer así? ¿Por ese motivo? creo que sí, yo precisamente quería que nos sintiéramos en la mente de una persona que sufre con todos estos problemas emocionales. Y lo Y lograste, ¿eh? me parece, ¿eh? Lo lograste. Sí, muchas gracias. Sí, sí, porque Y justamente pensé, dije, ¿por qué no hacer una novela, digo, cronológica en la cual pero dije, ya, entiendo. Por eso le di mucha importancia a esta pregunta, la estructura. ¿Te acuerdas que te dije, vamos a hablar de la estructura? Y ahora tiene ajá, mucha razón, y ahora entiendo por qué. sí, toda la razón en ese aspecto, porque si yo hubiera hecho este libro desde la perspectiva de Silvia, que es la mejor amiga, Ujú. o Mar, que es el interés romántico, lo habría hecho de una forma lineal, estructurada. Claro. Pero, pero Aarón tiene mucho esta cualidad que de repente se va Ujú, y se va hacia el pasado y hacia dos tipos de recuerdos. Recuerdos que fueron muy, muy felices, o ujú. sea, para aferrarse a la nostalgia, a esta creencia de que el pasado siempre es mejor, pero también se regresa a los momentos más oscuros y más duros todo el tiempo, como para seguirse aferrando al rencor, al resentimiento y se puede ver también, por ejemplo, en un solo capítulo, que de pronto están hablando con él de un solo tema y él ya se fue Ajá. a 300. Ujú. Y era parte de esto, que nos sintiéramos en la mente de Aarón, porque es el propio Aarón quien nos está Exacto. contando todo. Entonces, era parte del conjunto, vaya. Ya. Sí, por esa razón él regresa a esos momentos en los cuales él se sentía feliz, ¿no? Cuando su Ujú. mamá, pues iba por él y empezaba a dibujar, pero de repente eso para darse consuelo, ¿no? Pero también, como bien Sí. dices, regresaba a esos pasajes oscuros para un poco para justificarse cómo actuaba, ¿no? Voy a hacer esto y me vale, ¿no? Porque tengo derecho por esto, por otro, ¿no? Y, y ahora entiendo justamente esa estructura no lineal de la novela, muy claro en ese entonces, ¿no? Cuando uno termina de leer, es cierto, así, así está estructurada. Qué padre, mi querida Nati, qué padre, fabuloso, ¿eh? Muchas gracias. Fíjate que es una novela, yo no leí Navi y ya te había dicho que en Amartya, ya hablas de cosas muy más fuertes, ¿no? Mm, Este, eh, ¿Cómo aplicamos la Amartya en esta novela? Porque hay algo que contarle ahí. ¿Tú qué nos podrías decir? sí, yo creo que veía este segundo libro, que fue Amartya, en el tercero, en muchos momentos. Por ejemplo, el duelo como una ola que no alcanza a llegar, porque Aaron nunca la alcanza, siempre se queda como muy poquito y se regresa, Ujú, así, todo el tiempo. Pero de otra forma, creo que en Amartya sí había estas jamartías, ¿no? Las clásicas, pero de una forma muy moderna.
Y creo que este libro creo que sí es así un ejemplo 2000ero mexicano de lo que es una jamartía. Porque claro, o sea, aquí tienen mucho que ver las decisiones del protagonista, Desde ¿no? luego. Y el desenlace. Porque hay un momento en el que Aarón dice, cito, dicen que amar es errar, ¿no? ¿Y qué es la amarte sino es errar? Hay una parte también en la que dice, cito, si amar es saltar, hay que estar dispuesto a errar, ¿no? Y yo creo que en la Martia es justamente, en la Martia, en el tema amoroso, es en la que, bueno, en varios aspectos de su vida, pero en el tema amoroso es suelta, afloja, amarra y, ¿no? Es todo el tiempo, es un juego así Sí. bien intenso el personaje, que uno termina condoliéndose de él, fíjate. Sí. Eso me pasó. Y es lo que lo caracteriza, ¿no? Justamente. Por eso te preguntaba, ¿qué onda con la Martia, con esta novela? Y creo que ya queda Claro, claro, ¿no? un cambio muy abrupto porque justamente en el libro que se llama Amartya, todos los personajes están intentando todo el tiempo en no caer en ella, Ujú. pero este personaje, Aaron, está plenamente consciente de las consecuencias que pueden tener sus acciones y aún Sí, así, en muchas ocasiones las toma. exacto. Sí. Y le vale, ¿no? Vamos a Sí, ver. sí. Está padre, ¿no? Ok, es una novela que trata no solo de un tema. Hay muchos otros temas que podemos identificar prácticamente que resaltan, que no se quedan a orillas de este tema principal, que es este trastorno mental, esta situación amorosa, ¿no? Resalta muchísimas cosas a través del personaje principal, ¿no? Como es, por supuesto, la amistad, ¿no? La familia y sus complicaciones, ¿no? La relación con el padre, la madre, con el hermano y que entre los padres que entre ellos mismos tejían, ¿no? Ujú, La rivalidad que tenía con el otro pintor. Es decir, esta novela es un crisol de muchas situaciones sí. tan cotidianas que se da en la vida real, ¿no? Como cualquier persona. Y eso apuntala a que el personaje principal, este, vamos, lo vayan llevando, pues, ¿no? O sea, es Ujú. él y su contexto, y va caminando así todo el tiempo. Por eso de repente uno que está leyéndole, dices, bueno, ¿por qué haces esto? Ah, pues sí, tiene razón, pues por esto, ¿no? Por la mamá. Ah, no, pues porque, pues ¿cómo? Pues también el rival del otro pintor. ¿Por qué va a ser? Ah, pues es que la amiga, o sea, si te das cuenta, no solo es él, sino es el contexto lo que lo llevan y son Sí. una multiplicidad de temas que hacen que el personaje principal pues sea el foco de atención de todo, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Ujú. Muchas gracias. Porque cuando No, sí, me parece que es dime, muy dime, dime. importante porque eso veía, ay, perdón. No, no, dime, dime. Ah, eso veía, por ejemplo, en las historias verdaderas, cuando trabajaba con personas en justo el mismo centro de adicciones, o estuve trabajando incluso con personas privadas de la libertad. Y yo al escucharlos decía, bueno, es que la gente afuera te está viendo como un actor individual, Ujú. pero yo ahora que te escucho, estoy viendo que todo hasta parece que te acomoda para que tú sigas ese único camino, ¿no? Que a lo Exacto. mejor quieres hacer las cosas bien por este lado y tras. Entonces, sí era importante también mostrarlo de esa forma, ¿no? Para no solamente ver, sí íbamos a mostrar como la forma cruda y real de los problemas de salud mental, creo que tenía que mostrar a todas las personas y todas las cosas que tienen que ver en los mismos. Desde luego. Sí, sí. Y me gustó mucho cómo es que todo tiene que ver con todo, finalmente, ¿no? Y eso es fabuloso. Y ya que estamos hablando de esto, ¿qué tal si nos das una probadita, leyéndonos un fragmento, compartiéndonos un fragmento de lo que escribiste? ¿Qué te parece? Sí, claro. Yo justo, uno de mis favoritos no es uno de Aarón, sino más bien una parte de las que narra Mar.
Y dice, empieza con un diálogo. No te vayas, por favor, no te vayas, le suplicaba. Juntos por siempre, dijiste, por siempre. ¿Cuánto podía durar un para siempre? Porque el mío parecía haber durado muy poco. No sabía qué hacer, con quién tenía que hablar para tener un poco más de tiempo a su lado. Sus ojos se habían invadido de una enorme tristeza, y ese rojo, pintando su lienzo en blanco, era la peor de las obras que había elaborado en su vida. No se sentía real, y si era ahora nuestra realidad. No deseaba vivir en un mundo tan gris. Era imposible existir sin la inmensidad de la luna que él representaba. Esa luna, tan necesaria para vivir, tan poco valorada por los demás, pero era exactamente lo que este mar necesitaba. Y es mi Perfecto. parte favorita, creo. Hay varios, a mí me encantaron varios, para ser honesto, hay muchos, muchos fragmentos que yo también pude identificar que me encantaron muchísimo. Hice varias, subrayé muchísimo, pero si no nos vamos a Qué llevar todo bueno. el programa hablando de eso, pero quiero que la gente que nos está escuchando, que se van a encontrar con una novela bien intensa. Eh, una novela dirigida por lo contextual, y es otro tema que me gustaría tapar. eh, es una novela muy contemporánea, muy juvenil, digámoslo así, pero bastante intensa, en la cual pues, vemos un personaje bastante complejo que nos lleva y nos trae como montaña rusa de las emociones, sube y baja, y ver cómo es el impacto en todas las personas que lo rodean, con todos los demás personajes. No se van a quedar ah, quietos, van a estar estupefactos todo el tiempo, desde que inician hasta que... ¿Y qué decir, no? Del final de la novela, que obviamente no les voy a decir, pero bastante interesante. Creo que logras, no creo, logras culminar con un final bastante interesante. Quizá uno podría decir, es que ya lo pensaba por dónde iba el asunto, pero Ujú. no es así, ¿no? Porque no solamente es un evento, es una serie de eventos que se dan para que uno pueda pensar que así va a terminar la historia. No le vamos a decir desde luego, ¿No? pero es bien interesante. Además, poético y bastante atractivo. Muchas felicidades, me quedan a ti. Ay, no, muchas gracias. No, sí, el final yo creo que se me ha reclamado mucho por él mismo, porque tuve la Ujú. oportunidad de hacer estos grupos donde podía hablar con personas que lo habían leído y siempre el tema es el final, pero me Ya, parece que es un final justo, es un final que hace congruencia con todo lo que sucedió y que aparte también soy muy de esas escritoras y creo que se los advertí desde la portada. Entonces, se me hace por eso muy justo para también ver eh, pues la realidad, ¿no? claro. Como que otro final habría sido muy, muy fantasioso, muy maquillado. Y qué bueno que hablas de la portada. Tiene sentido desde entonces la portada, ¿no? Eh, Ujú. no voy a decir por qué, pero bueno, ya lo descubrirán No. quienes están escuchando. Y es bien Sí, la interesante. portada fue una cosa fundamental para mí porque no sabía cómo, pero sabía que tenía que ser un recurso más para que pasara lo que sucedió. Me dijeron así de, te odio, estuvo en mi cara todo el tiempo. Y yo de, sí, ese era el punto, Sí, 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 porque desde luego. también estuvo en la cara de todos los familiares de Aarón y Ajá, no lo claro, vieron. claro. Entonces, era para mí hermoso. Luego todas estas otras, tiene detalles, incluso la misma portada escondidos, que si lo podemos ver bien, am, el color de la pintura, el color, todo, todo. Y también todo esto viene desde de una investigación artística, ¿no? Ujú. Por ejemplo, todas estas flores me recordaban mucho a Ofelia, pero luego también a las presentaciones que hizo un colega cercano, Eugenio Ampudia, sobre plantas, que me parecía como una mezcla de factores Claro, alucinantes. claro. Oye, y respecto a las pinturas, háblame de ellas. Fíjate que el año pasado presentamos aquí en el programa el libro de Leonor Cergueras, a quien aprovecho para enviarle un afectuoso saludo.
su libro titulado Arroyo sin canto o La casa de las 19 habitaciones. Preciosa antología. Y en esa antología extraordinaria de cuentos también estaba ilustrada. Y le comentaba yo que en su libro, así como en el tuyo, cuentan en paralelo las ilustraciones. Estas ilustraciones narran la otra versión de la historia. Es la historia hecha imagen, abstracta, desde luego. ¿Qué opinas al respecto? Y si también nos puedes contar sobre la historia de las mismas ilustraciones, de quiénes son, cómo se manifestaron, si fueron hechas ex profeso para la novela en sí. Cuéntanos, por favorcito. Sí, no, es muy importante para mí el recurso como visual Ujú, y esto lo empecé desde Amartya. En Amartya para mí eran importantes las fotos porque yo quería que sintieran que después de cada texto venía una foto y era la misma situación o sensación que da como cuando estás revisando una caja de recuerdos, de que de repente te encuentras una foto y luego una carta, así. Y en este momento, con este libro, todo está construido para meternos en la mente de Aarón. Y de alguna manera, al ser un pintor, creí que era necesario que viéramos desde sus ojos también cómo se veían las cosas, porque, o en qué las había transformado, porque en estos primeros capítulos vemos que está en una galería exponiendo sus pinturas. ujú. Entonces, para mí, en mi mente, estas pinturas que estamos viendo son cosas que se vieron reflejadas también en la galería y que tal vez el único guiño sería los fuegos artificiales que se ven en algún, en algún capítulo. Ujú. Para hacerlo, la verdad, fue un proceso como bastante complicado, porque de hecho tenemos pensadas dos ediciones más. Bueno, en realidad es una más, la otra es la versión para inglés, pero trabajamos con diferentes artistas. La que aún no sale fue fue con Serafín, que él todos los dibujos los hizo con lapiceros, con plumas y de una tinta negra, Qué para que interesante. precisamente, sí, para que precisamente cada trazo se viera una muy orgánico, que Aarón podía ser este chico que podría empezar a dibujar en una servilleta, en lo Ujú, que sea, pero también ese trazo del lapicero nos iba a poder permitir marcar más, ¿no? A lo mejor la angustia en algunas o hacer unos trazos más suaves cuando se tratara de algo romántico. Para esta edición, que fue la primera que sacamos, lo que hicimos fue que estuvimos buscando más o menos los conceptos que teníamos y muchas primero se pasaron por inteligencia artificial y después, pero fueron unos muy concretos. Me ujú. parece que los que van sobre los fuegos artificiales o las pinturas sobre el rostro y demás. Y esas bases las tomamos en inteligencias artificiales distintas, después las descargamos y nosotros pintamos sobre ellas o dibujamos, depende del caso. Y también dependiendo de la pintura, porque por ejemplo había unas en las que los trazos tenían que hacerse de forma digital. Y yo estuve muy dentro de eso, entonces creo que casi todas las imágenes que están ahí tienen ahí mi mano por encima. Em, Otras eran de forma más manual y ya después se escaneaban. Por ejemplo, había unas a las que le poníamos acrílico, había otras a las que era tal vez con diferentes tintas, plumones y demás. Y hubo otras que son precisamente, me parece que todas estas imágenes en donde se puede encontrar a Aarón solo a, o esta pareja en los océanos, en Ujú. donde nos pusimos en contacto con los artistas para que nos dieran permiso de usarlas. Y y pues bueno, la verdad no batallamos mucho con eso, creo que fueron como muy solidarios, muchos eran como para el público en general, entonces mm, fue como un trabajo muy diverso, pero estuvo excelente cuando... Eso fue un trabajo de también un año aproximadamente. Creímos que iba a ser más sencillo, pero no lo fue.
pero al final de cuentas creo que todo se iba acomodando perfectamente, porque terminaba un capítulo y ese capítulo lo leíamos entre todos y pensábamos más o menos en qué imagen, en qué pintura o dibujo podía servir en ese momento. Y hay, por ejemplo, unos en el capítulo que se llama Tamagotchi, en donde es un pastel de cumpleaños y Ujú, ujú. hace lógica porque Aaron está hablando de la razón por la que ahora no disfruta sus cumpleaños. Ujú. Entonces, sí, fue un recurso, a mí me parece que necesario, pero sí fue más difícil que la toma de fotografías para Amartya. Sí, hoy está padrísimo, ¿eh? Esta propuesta que actualmente están haciendo los jóvenes escritores como tú, me encanta, fíjate, cómo es que embonan el diseño, la fotografía, la imagen con la narrativa. Es estupendo lo que están haciendo actualmente, ¿no? Y tú eres muestra de estas nuevas corrientes de jóvenes escritores que involucran todo este proceso artístico eh, que al final dan no solamente una novela, sino es un collage de muchas cosas, ¿no? Y eso me encanta, me fascina cómo es que, Ay, muchas gracias. sí, cómo es que ya presentan, no es un libro clásico, sino es una propuesta distinta de lo que es la literatura. Eso me fascinó. Fíjate, desde que aquí entrevisté a Shilix Robles, también le mando un saludo muy cariñoso. Él también tiene una propuesta bien interesante. Es poesía, narrativa, fotografía, diseño, o sea, unas cosas. Y Ujú. yo que soy de la vieja escuela, de repente me encuentro con esto y digo, ¿qué es esto? Fabuloso, ¿no? Fabuloso. Y tu libro también tiene esto, ¿no? Esta incorporación de varias cosas padrísimas, ¿no? Muchas felicidades, mi querida Nati. No, Nos muchas gracias. encontramos con un libro bastante bien escrito, eh, bien estructurado, una propuesta bien interesante, única y única en cuanto a esta incorporación del arte, eh, que uno como cuando ya termina de recorrer todo el libro, dices, ah, qué padre, te deja un buen sabor de boca por todo lo que uno lee y ve. Y eso es padrísimo. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, mi querida Nati. Eh, ¿Qué se viene después, Nati? ¿En qué estás Uy, trabajando? ahorita traigo agenda llena, agenda ocupada. Padrísimo, padrísimo. Eh, Cuéntanos. me encanta, creo que no sé, no puedo dejar de escribir y creo que tengo la fortuna de que ahora mis horarios me permitan seguir haciendo lo mismo y que también tengo un trabajo que nutra muchísimo la narrativa. Después de Olvidé decir tu nombre, publiqué, no le hice mucha promoción porque en realidad era un poco un regalo hacia los lectores, pero fue una compilación de poemas que se llama Los colores de la montaña y también dividí en dos colores. Ahí sí no incluí esta parte de elementos gráficos como suelo hacerlo, pero quise jugar con un viaje a través de los colores. Me parece que me quedé con toda esta información que aprendí de Aarón, Ujú, de ujú. haber estado como tanto tiempo en estos grupos de pintores y con los colores y demás, que quise llevarlo a un lugar más allá. Entonces, estos poemas empiezan en el color rojo obviamente representando todas estas emociones fuertes, donde hablamos de traición, de amor, de este tipo de emociones. Y que te van subiendo de alguna manera a la montaña, en donde por el frío de la montaña, por la cercanía, se va transformando en el rosa, que va más sobre el cariño y la cercanía. Entonces son poemas muy cortitos, muy bonitos en la parte rosa, muy crudos en la parte roja. Ahorita estoy trabajando en un libro que se va a estrenar primero en inglés y después en la versión en español, porque quería intentar un nuevo público Ujú, ujú. y se llama The Dog Days. Entonces, para mí, este libro es muy importante porque viene siendo, tiene una vibra completamente de verano, de calor, precisamente por eso el nombre, ¿no? Que vendría siendo como Claro. canícula. Ujú, ujú. Am,
pero que también habla sobre este proceso en donde se pierde todo o se pierde casi todo, incluso a lo mejor la credibilidad, los seguidores, lo que sea, y, y se aprende a construir cosas más sólidas. Habla sobre el amor, pero este amor que ahora surge distinto, distinto incluso al de Navi, al de Amarte, al de Cerezas y Vino, y es uno más que no surge desde la necesidad y que no surge buscándolo, pero tampoco viene de amigos. Entonces, lleva una estructura muy similar a, yo diría que a Martia, pero con los elementos literarios, te olvidé decir tu nombre, y también lleva poemas tan profundos como los que se encuentran en Los colores de la montaña. Y por último, estoy trabajando, esto ya es más en edición y solamente es de ver cuándo se puede terminar, pero esto es más en materia tal vez altruista o de activismo, y son todas las narrativas y compilaciones que tuve al trabajar con las personas privadas de la libertad, en donde nos cuentan sus historias, nos Ujú. cuentan de qué familias vienen, qué es por lo que tuvieron que pasar y finalmente cuáles fueron los actos que los llevaron a, pues, a un centro penitenciario. Todo esto con la intención de, como padres, como personas de la sociedad, ver en dónde podemos prevenir, pero también buscar empatizar con las personas que cometieron crímenes. Y por empatizar no me refiero a condoler, sino a ver con otros ojos también estas vidas, estas mentes, estas problemáticas. Y eso venía desde el día de decir tu nombre. Entonces, esos son los proyectos que ahorita tengo en puerta. Genial, genial, mi querida Nati. Pues no olvides visitarnos, Nati. Aquí ya sabes que tienes el Claro. micrófono abierto. Y pues te deseamos lo mejor, Nati. La verdad es que estás haciendo cosas bien interesantes. Eres un claro ejemplo de una juventud en plena primavera, haciendo cosas y apostando por el arte. Y sobre todo por la literatura, que hace mucho, mucho, pues falta mucho por hacer, ¿no? Y por difundir la Sí. literatura. Y pues ahí estamos, mi querida Nati. Tus redes sociales para que te sigan, te escriban y pues si tienen dudas, pues ahí está mi querida Nati para resolverlas en cuestiones literarias. Ujú. En Facebook estoy como Natalia Villafaña. En Instagram, que es casi siempre en donde contesto más rápido y subo actualizaciones y hay fotos y adelantos y demás, es Natalia-Villafana29. Ahorita ya también me verificaron en Goodreads, entonces pueden ir a Excelente. leer mis libros, a calificarlos, a preguntarme cosas y yo con gusto se las respondo. Tengo un canal de YouTube, este es un poco compartido, entonces se llama Lana W2 y ahí subo de pronto las lecturas de mis textos y adelantos de los nuevos proyectos. Perfecto, pues ahí va a haber gente que se va a agregar y a escribirte y pues a seguir, ¿no? Y Ay, muchas gracias. pues sí, muchísimas gracias, mi querida Nati. Suerte con todos tus proyectos, éxito y pues muchas bendiciones en todos los proyectos para que sigas adelante y lleves la bandera de una juventud que pues tiene mucho que leer. Hay que Sí, apostar por la lectura. ¿Estás de acuerdo? sí, completamente. Es la base de todo. Claro, claro. Éxito, mi querida Nati. Muchísimas Muchas felicidades. gracias, igualmente. Y a todos ustedes, mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería de libros de nuestra querida invitada y el enlace a la tienda virtual donde podrán descargar su libro o hacer su pedido para la versión de tapa blanda, así como podrán acceder a las redes sociales de nuestra querida invitada. Y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy Cecil Villares y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, me quedan a ti. Ay, muchas gracias. Hasta luego.